nombre es Karine Sea Marquina, soy abogada con más de 10 años de experiencia en Derecho Civil, Comercial y Laboral. Soy docente y especialista en Recursos Humanos. Tengo el grado de magíster. En esta oportunidad vamos a tratar el tema del teletrabajo en el Perú, un nuevo reto para trabajadores y empleadores. El concepto en la doctrina, según Wilfredo Sanguinetti, se conoce como aquella modalidad laboral que se realiza fuera del centro de trabajo, en su domicilio o en cualquier lugar donde se encuentre el trabajador, pero con el auxilio de medios telemáticos, en este caso informáticos y de teleconexión. La definición por la OIT es que el teletrabajo es aquel que se realiza como el trabajo a distancia, efectuando el auxilio de medios tanto de computadoras como informáticos. En cuanto a sus características, se caracteriza justamente porque se realiza sin la presencia física del trabajador, es decir, se va a realizar no encontrándose presente el trabajador en el centro de labores. Puede encontrarse en su domicilio, puede encontrarse en el extranjero, puede encontrarse en cualquier territorio, digamos a nivel nacional, en cualquier lugar donde se encuentre. Se realiza a través de lo que son las TICs. ¿Pero qué son las TICs? Las TICs son aquellas tecnologías de informática, es decir, son aquellos medios que sirven para enviar información de un lugar a otro. Van a ir de los más sencillos, como por ejemplo puede ser un teléfono celular, puede ser una computadora, puede ser una laptop, y estos van a ser la característica esencial del teletrabajo, porque el teletrabajo necesariamente requiere el uso de medios informáticos, y es precisamente que una de las características de esta modalidad laboral es de que se debe capacitar a los trabajadores en el uso de medios informáticos y de teleconexión para que se pueda realizar. Asimismo, se aleja de lo que es el concepto tradicional de trabajo, en el sentido del tiempo y del espacio. Principalmente, en este punto, lo que podemos precisar es de que, a diferencia de un trabajo normal, va a estar sujeto a la disponibilidad que tiene el trabajador para realizar su actividad laboral. Además, en este punto es importante tratar que va a estar sujeto a una supervisión que realice el empleador. El empleador va a poder supervisar al trabajador, ya sea mediante medios telemáticos, principalmente en aquellas actividades en las que se requiere un periodo de descanso, y también sin medios telemáticos, es decir, una supervisión indirecta. Ahora, ¿cómo realizamos esta supervisión indirecta? La supervisión indirecta, por ejemplo, en el caso de los encuestadores, se realiza con el conteo de las encuestas. En el caso de los periodistas, por ejemplo, con la presentación de escritos o de reportajes. De esta manera, el empleador va a poder supervisar al trabajador. Es de carácter voluntario. Es muy importante porque tiene que estar plasmado en un contrato de trabajo. En el contrato de trabajo se van a establecer derechos y obligaciones tanto para el empleador como para el trabajador. Asimismo, se va a establecer que pueda revertirse. En este sentido, se entiende por reversión que se va a poder modificar en este caso, es decir, convertirse a lo que es el trabajo presencial, mantenerse en lo que es el teletrabajo. En los horarios flexibles, es flexible porque se adapta justamente a los horarios que tenga el trabajador. Muchas veces cuando hablamos de una persona que es padre de familia y no tiene tiempo para laborar en determinado horario, se va a adaptar a las necesidades del teletrabajador. Puede darse en forma temporal o permanente. Cuando hablamos de que es temporal o permanente, es que se puede plasmar en el contrato que esta va a ser la modalidad laboral que se va a utilizar necesariamente en la relación laboral, o puede ser solamente por un periodo de tiempo. Por ejemplo, cuando ha sido lo que es la pandemia del COVID-19, también se puede estipular en el contrato que durante la pandemia se utilice esta modalidad laboral. Puede realizarse en forma total o parcial. Esto implica de que en caso del teletrabajo pueden convenir las partes, ¿no?, que la modalidad laboral sea el teletrabajo. Esta va a ser la modalidad que van a tener las partes para la relación laboral, pero que en determinadas circunstancias, cuando lo requiera el empleador o lo necesite el trabajador, se puede también realizar el trabajo presencial. Bueno, ahora vamos a tratar sobre los derechos del teletrabajador. Entre los derechos del teletrabajador está la capacitación sobre las TICs, es decir, sobre las tecnologías de la informática, de la comunicación. Sabemos que es necesario que el trabajador tenga conocimiento de cómo utilizar las tecnologías para desarrollar su labor, es decir, el acceso a Internet, por ejemplo. El derecho a recibir los equipos necesarios para que realice su labor. Significa de que el empleador tiene que proveer al trabajador, en este caso del Internet, de la computadora,
encargarse también de suministrar lo que es el acceso a Internet, así como también la energía eléctrica, tiene que proveer el consumo que realice el trabajador. El derecho a la intimidad, a la privacidad en las comunicaciones, en la información respecto a la privacidad del trabajador. Sabemos que muchas veces la información que se encuentra en la computadora puede pertenecer a la vida privada del trabajador y muchas veces el empleador puede acceder a esta información. Entonces tiene que preservarse su derecho de que esta información privada del trabajador no pueda ser utilizada por el empleador ni tampoco puede ser, digamos, transmitida a terceras personas. Protección de la maternidad y la lactancia. Todos los trabajadores tienen derecho justamente a la protección de la maternidad y la lactancia, pero en los teletrabajadores también se debe garantizar este derecho constitucional reconocido en el artículo 23 de la Carta Magna. Asimismo, tenemos el derecho a la seguridad y salud en el trabajo. Existen dispositivos que regulan que el trabajador tiene derecho a que durante su jornada laboral, por ejemplo, el empleador le provea una silla ergonómica. Sabemos que en muchas horas las que los teletrabajadores laboran frente a un ordenador. Entonces ellos necesitan principalmente tener un asiento adecuado, un reposabrazos, por ejemplo. Entonces estas medidas tienen que ser precisamente aseguradas por el empleador para que no haya problemas musculoesqueléticos en el trabajador, problemas también oculares. Por ejemplo, tiene que capacitarse el trabajador en técnicas de relajación para que no pueda también ocasionarse daños en su vista. El derecho a la libertad sindical. El derecho a la libertad sindical a lo que son los sindicatos, es decir, tiene derecho también a que forme parte de un sindicato como cualquier otro trabajador para que justamente se defiendan sus derechos fundamentales. El derecho a la desconexión digital es un derecho muy importante porque es el tiempo en el cual el trabajador va a poder descansar de su labor, va a poder en este caso de repente pasar tiempo con su familia, con sus amigos y es en este tiempo que tiene que ser respetado por el empleador. Las obligaciones del teletrabajador. Entre las principales obligaciones tiene que cumplir con la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo. Justamente el teletrabajador, si es que el empleador le ha facilitado el uso de una silla ergonómica, él tiene que hacer uso de esta silla ergonómica. Si lo ha capacitado en técnicas de relajación durante su periodo de trabajo, también tiene que hacer uso de esas técnicas de relajación y esto tiene que ser supervisado por el empleador. Cumplir con medidas de seguridad y salud en el trabajo y también disponibilidad en la jornada de trabajo, que significa de que durante la jornada de trabajo él tiene que estar disponible para realizar todas las labores que el empleador le asigne. Muchas veces establece lo que es un horario de trabajo. El deber de confidencialidad de la información proporcionada por el empleador. Existen muchas empresas, por ejemplo, que encargan de realizar softwares y hay información que es precisamente que es propia de la empresa que no puede ser divulgada a terceros. Entonces, esta información a la que tiene acceso el trabajador tiene que ser cuidada y no puede ser divulgada a otras personas. El uso exclusivo de las herramientas de trabajo. Esto implica de que cuando al trabajador se le entrega una computadora, él tiene que hacer uso exclusivo solamente para el trabajo que realiza, no puede entregarla a terceras personas ni utilizarlas para cualquier otro tipo de actividad, por ejemplo, de carácter personal, ¿no? Por ejemplo, chatear con terceras personas, solamente para lo que se refiere a su labor. Realizar el teletrabajo de manera personal. Esto implica de que solamente el trabajador va a realizar su labor, él mismo va a realizar todo lo que se refiere al trabajo. No le va a poder encomendar su labor a una tercera persona, solamente él, porque es a él a quien se le ha contratado por sus características, por su profesión. Entregar y reportar el trabajo al empleador en el tiempo que el empleador lo precise. En este caso, si es que el empleador le asigna a realizar una tarea en un tiempo determinado, por decir 2 días o 3 días, él tiene que presentar ese trabajo al empleador justamente dentro del tiempo que se le ha fijado. En cuanto a las obligaciones del empleador, el empleador tiene la obligación de comunicar al teletrabajador en el caso de que él decida cambiar la modalidad de trabajo, por ejemplo, ir de trabajo presencial al teletrabajo o viceversa. Y tiene que comunicarlo de tal manera que lo plasme ya sea en un medio físico o digital. Asimismo, en los casos en que el trabajador solicite al empleador cambiar de modalidad laboral, entonces él tendrá que solicitarlo al empleador y el empleador de manera objetiva deberá ver si procede o no esta solicitud. El empleador tiene derecho también y la obligación de entregar los equipos al trabajador, es decir, tiene que entregar lo que es la computadora, el acceso a Internet, también tiene que proveer el servicio de energía eléctrica y también tiene que encargarse del consumo que realiza el trabajador en el caso del Internet.
Sin embargo, en el caso de que el mismo trabajador sea la persona que se encargue de proveer, por ejemplo, la energía eléctrica o de solventar estos gastos o utilice su propia computadora, entonces será el empleador quien lo compense por estos gastos. También tiene que respetar el derecho a la desconexión digital. La desconexión digital tiene que ver con el periodo de descanso. El trabajador, si bien es cierto cumple una jornada laboral, tiene también derecho a descansar justamente para preservar su seguridad, su salud, tanto a nivel físico como emocional, y para que no tenga problemas musculares, problemas oculares. Esto es muy importante porque en el último informe de la Organización Mundial de la Salud y de la OIT se estableció en el año 2022 que era necesario que los empleadores tomen medidas para que pudieran preservar la salud de los trabajadores. Asimismo, tiene la obligación de notificar al teletrabajador sobre las medidas y cambios sobre lo que se refiere a lo que es la medida de seguridad y salud en el trabajo, es decir, todos los cambios que sean referentes a la salud del trabajador, es decir, algún tipo de medida, algún tipo de cambio que se dé tanto en la legislación o algún tipo de implementación que pueda en este caso redundar en su salud, entonces ello lo tiene que comunicar al trabajador. El marco normativo. En el Perú se encuentra regulado por la Ley 31.572. Esta ley es muy importante porque regula el teletrabajo, no solamente en empresas privadas, sino también en instituciones públicas, y ayuda también a que se regule lo que es el trabajo decente, en armonía con lo que es la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores. Características. Esta ley es muy importante porque contempla un plazo de 60 días calendario para adecuarse, es decir, tanto las entidades privadas, públicas, las empresas, tienen un plazo para adecuarse a esta ley. Este plazo de 60 días calendario se va a comenzar a contabilizar a partir de los 90 días calendarios que se expide el reglamento del teletrabajo. En el presente caso, en el Perú se ha expedido ya en el mes de febrero el reglamento del teletrabajo y se encuentra vigente. Establece además que el régimen del teletrabajo se va a aplicar al trabajador que domicilie tanto en el territorio nacional como también en el extranjero. Y también establece la provisión de equipos, de todo lo que es el instrumental necesario para que el teletrabajador realice su labor. En este caso, el empleador deberá de proveer al trabajador lo que es la computadora, la conexión a internet, así como también la energía eléctrica. El reglamento del teletrabajo. El teletrabajo, como ya lo había dicho, ha sido aprobado este año en el mes de febrero por el Decreto Supremo 002-2023. Establece derechos y obligaciones para el teletrabajador y también para el empleador. Señala que mayormente son 42 artículos, 13 capítulos. Además establece 9 disposiciones complementarias, una disposición final y también establece que hayan 4 anexos. En cuanto a los siguientes aspectos que se van a precisar en lo que es el reglamento del teletrabajo, es que el empleador está impedido de vulnerar el derecho a la intimidad y privacidad del teletrabajador en cuanto a sus comunicaciones. Sabemos que como se realiza con el acceso a internet y con el uso de una computadora, muchas veces el empleador puede acceder a información confidencial e íntima del teletrabajador. Entonces tiene que respetar esta intimidad. Compensación de gastos. Sabemos también de que el teletrabajador tiene que elaborar mediante una computadora, pero sin embargo es la obligación del empleador de otorgar la computadora al trabajador para que realice su labor y también darle el acceso a internet y proveer el consumo de energía eléctrica. Sin embargo, muchas veces esto no se da y es el mismo trabajador el que utiliza su computadora, así como también se encarga de solventar el consumo de energía eléctrica y el acceso a internet. Es por ello que se da una compensación, es decir, el empleador lo que va a hacer es compensar los gastos que realiza el trabajador para realizar su labor. La desconexión digital es un punto muy importante, ya que viene a ser el periodo de descanso que tiene el trabajador, es decir, tiene un periodo para descansar en su jornada laboral. Va a poder, en este caso, tener un tiempo para poder dejar de lado el trabajo, no va a tener la obligación, en este caso, de contestar comunicaciones, notificaciones que realice el empleador exigiéndole que presente un trabajo. Esto es muy importante porque va a influenciar mucho en la salud del trabajador, tanto a nivel físico, a nivel psicológico, ya que muchas veces puede generar este tipo de trabajo frente a un ordenador, una situación de estrés, una situación de ansiedad, puede también generar problemas de salud, tanto musculoesqueléticos como también psicológicos. Y las medidas en caso de accidente de trabajo. Este reglamento señala que en caso de accidente de trabajo, el mismo trabajador tiene que saber cuál es el procedimiento que tiene que realizar.
Principalmente, el accidente de trabajo se considera aquel que se produce en la jornada de trabajo con la utilización justamente de los medios que se le han dado al trabajador para que realice su labor. Es en este caso de que el empleador lo que hace una vez que conoce que se ha producido un accidente de trabajo, lo que tiene que hacer es realizar una investigación, comunicando al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre el accidente y se realiza una investigación para determinar si en realidad ha constituido o no un accidente de trabajo. En cuanto a las ventajas que tiene el teletrabajo, encontramos que hay una mayor productividad por objetivos. El hecho de que el teletrabajador labore desde su domicilio va a dar lugar a que la labor que realice sea más eficiente, ya que va a tener tiempo no solamente para realizar su labor, sino también que la va a poder conciliar con su vida personal y familiar. Por ejemplo, muchos padres de familia tienen que llevar a sus hijos al colegio, entonces van a tener un espacio de tiempo para hacer otras actividades, pero siempre previo acuerdo con el empleador dentro de la jornada de trabajo si tienen que estar dedicados a su labor. Asimismo, la reducción de costos por infraestructura. Significa de que el empleador ya no va a utilizar la oficina en donde va a tener que laborar el trabajador, ya que lo va a hacer en su domicilio, y en este caso ya no va a haber gastos, por ejemplo, para mantener el alquiler de una oficina, por ejemplo, para el mantenimiento de un local, ¿no? Que también es un gasto importante para el empleador. La eliminación de la ausencia laboral. La eliminación de la ausencia laboral implica de que en ese caso el teletrabajador ya no va a enfermarse, como lo hacía muchas veces en contacto con otros trabajadores que muchas veces transmitían enfermedades, también ya va a haber menos estrés, va a haber un mayor bienestar físico, psicológico para el trabajador porque va a poder conciliar el trabajo con la vida personal y familiar. Implementación de nuevas tecnologías de comunicación. Esto implica de que como se trata de un teletrabajo justamente con el uso de lo que es el internet, con el uso de la computadora, entonces va a aplicar todo lo que se refiere a los avances de las tecnologías en la información, en la comunicación. Es decir, cada avance que se dé en este aspecto, el trabajador tiene que ser capacitado, como ya lo hemos dicho, en las tecnologías de la información, para que lo pueda aplicar en su labor y de esta manera pueda desarrollar su labor lo mejor posible. Mejorar las condiciones de reclutamiento. ¿Por qué se van a mejorar las condiciones de reclutamiento? Porque en este caso va a permitir que se contrate personal muy calificado sin importar dónde domicilie el personal. Puede ser que domicilie en un lugar muy lejano al centro de labores, entonces el empleador lo va a poder contratar porque ya no va a ser necesario este desplazamiento. E inclusive, por ejemplo, esto es muy importante en el caso de las personas que tienen discapacidad, por ejemplo, y que no se pueden trasladar al centro de labores, entonces pueden hacer ese trabajo desde su domicilio. De esta manera se permite una mayor productividad. En cuanto a las desventajas, hay muchas desventajas para algunas personas. Consideran que puede disminuir el rendimiento por objetivos. En el caso, por ejemplo, de que el teletrabajador ya no tiene un contacto directo con el empleador, porque el empleador ya no lo va a supervisar durante el tiempo que esté laborando directamente, porque lo puede hacer mediante medios tecnológicos. Sin embargo, como no va a haber un contacto directo con el empleador, puede ser que disminuya su productividad. Sin embargo, como ya lo hemos afirmado, también puede haber un control o una supervisión, no necesariamente con medios informáticos, también puede haber un control o supervisión de manera indirecta, ¿no? Como hemos dicho, los encuestadores, por ejemplo, la productividad del encuestador se va a poder acreditar con la cantidad de encuestas, por ejemplo. Hay una menor identificación del teletrabajador con la empresa, porque como el teletrabajador ya no asiste todos los días a la empresa en forma habitual, entonces muchas veces se sienten menos identificados, representados con la empresa. Y entonces en este caso existe una distancia, ¿no?, entre el trabajador y lo que es la empresa. El aislamiento del teletrabajador. El teletrabajador en ese caso también, como ya no tiene contacto con sus compañeros de labores, como ya no asiste regularmente al centro de trabajo, entonces va a sentirse un aislamiento. ¿Por qué? Porque ya no va a interrelacionarse con sus compañeros de trabajo, ya no asiste a las actividades que anteriormente hacían. Entonces consideran que eso también puede redundar en el trabajador a nivel psicológico, puede generar estrés, ansiedad, puede generar preocupación y esto a su vez puede redundar también en su salud física. Hay una menor socialización y participación del teletrabajador, por ejemplo, en las actividades de la empresa. En este caso, ya no va a haber, de repente ya no va a asistir a las reuniones, ya no va a participar en las reuniones como lo hacía antes, ¿no?
Entonces, en este caso ya no va a participar porque ya no se interrelaciona con los otros trabajadores y realiza su labor dentro de su domicilio. Entonces, esto puede generar también de que haya una menor socialización, una menor interconexión con otros trabajadores. Sanciones en caso de incumplimiento. La ley de teletrabajo establece, por ejemplo, entre las sanciones que se puedan aplicar, muchas veces el empleador no respeta lo que es el derecho a la desconexión digital. En este caso, lo que establece la ley es que el teletrabajador que se sienta afectado pueda denunciar ante la SUNAFIL justamente la vulneración de este derecho y al empleador se le pueda sancionar. Mayormente lo que es la sanción que se establece de 7.88% de la UIT. Asimismo, también se establece que el empleador tiene que proveer, en este caso, las herramientas para que trabaje el trabajador, en este caso la computadora, el acceso a internet, y si no lo cumple también puede ser objeto de sanción. Y el trabajador a su vez tiene la obligación de que las herramientas que utilice, como el caso de la computadora, solamente sean para su uso laboral, no puede entregarse a terceros para que lo utilicen terceros, ni tampoco utilizarlo para fines distintos. Y hay una obligación además del teletrabajador de regresar la herramienta al trabajador, retornarla en el tiempo establecido, simplemente con el desgaste propio de su uso normal o ordinario. En cuanto a las conclusiones, el teletrabajo es una modalidad laboral que se encuentra reconocida en la Ley 31.572. Esta modalidad laboral permite de que el trabajador pueda ejercer su labor en su domicilio o en el lugar donde se encuentre, con la asistencia de medios tecnológicos o informáticos. Está reconocida en la Ley 31.572 y en el reglamento del Decreto Supremo 002-2023, que justamente se ha dado este año, y justamente en el reglamento se reconocen diferentes aspectos respecto al accidente de trabajo, respecto a la obligación que tiene el empleador de darle lo que es la herramienta de trabajo, que viene a ser la computadora. También la compensación que tiene derecho el trabajador en caso que él mismo sea el que provea, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica, el acceso a internet, esta compensación por parte del trabajador. Y también establece, por ejemplo, que el empleador tiene que respetar la intimidad y privacidad del teletrabajador. ¿Esto qué significa? Significa de que, por ejemplo, no puede acceder a información privada del trabajador sin su consentimiento, no puede realizar tomas fotográficas o videos del trabajador sin su consentimiento, por ejemplo, y que tiene que adoptar cualquier tipo de medida que redunde en respetar la intimidad, privacidad del teletrabajador. Es importante señalar que la principal ventaja del teletrabajo no solamente se refiere a que permite una mayor productividad por objetivos, sino que también el hecho de que ya no se desplace el trabajador al centro de labores también favorece que haya menos tráfico en las calles, por ejemplo, que haya menos contaminación ambiental. Permite, además de que pueda el trabajador conciliar su vida personal, familiar con su vida laboral. Permite también de que pueda tener sus tiempos de descanso reconocidos en la ley. Por ejemplo, en el caso de que pida una licencia, en el caso que haya una suspensión de la relación laboral, este tiene que ser reconocido por el empleador. Gracias por su atención. Si quieres ver más temas como este, síguenos en nuestras redes sociales como Starly Capacitaciones. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Saludos.